Dios. Abra su Biblia si quiere, allí en el libro de Jeremías capítulo 15. Vamos a mirar la escritura y vamos a ir desarrollando esta enseñanza. No es muy extenso, pero sí es bien claro. Porque Dios te quiere llevar a un nivel de fe diferente en este día. ¿Cuántos dicen amén? Este es el plan de Dios, que la iglesia pueda crecer, pueda madurar, pueda avanzar, no nos estanquemos. Este es el plan de Dios. Por eso Él es un Dios dinámico, un Padre que siempre está enseñando a sus hijos, un Padre que nunca está sin trabajar en nosotros. Puede estar en silencio, pero no quiere decir que no esté trabajando en nosotros. Amén. Así que vamos a mirar la escritura allí. Yo tengo una versión actual que me gustó mucho, pero si quiere podemos mirar la Reina Valera, la 1960, que es la versión más tradicional que está en la mayoría de las Biblias. Y dice allí: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Obviamente cuando dice entresacar lo precioso de lo vil, está hablando del corazón. ¿De dónde voy a sacar lo precioso de lo vil? De mi corazón. Por eso dice, serás como mi boca. Si en tu corazón hay palabra de vida, hay palabra de bendición, vos serás mensajero mío. ¿Cuántos están entendiendo? Eso dice ahí para que podamos entender. Dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, dice su palabra. Y verso 20 dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si nosotros, hasta ahí vamos a leer, vamos a tomar estos dos versículos. Pero si nosotros leemos todo el capítulo 15 del libro de Jeremías, Dios no está contento allí con su pueblo. Si usted lo lee, todo el capítulo 15, es como que Dios ahí empieza a tratar de corregir a su pueblo. Empieza a decirle todo lo malo que estaba haciendo su pueblo. Estaba diciéndole, se me acabó la paciencia por ahora con ustedes. Le estaba diciendo muchas cosas. Jeremías en un momento le dice a Dios, pero mira mi aflicción, ¿no? Yo te pido por este pueblo, yo he comido tu palabra, yo nunca he negado hablar de ti, pero Dios le empieza a decir, dile a Jerusalén, dile a mi pueblo, dile a Judá, perdón. Dice que yo voy a hacer tal y tal cosa contra ellos y los entregaré a los malos de los... Es como que cuando tu papá o tu mamá te empiezan a retar. Me tenés cansado, me tenés cansada, siempre igual, siempre la pieza es un desastre, parece un gallinero tu placar, mira lo que es, una cucha de perro, la cama, siempre, ¿no? ¿Nunca le pasó eso? A mí me pasó muchas veces, yo no sé usted, pero me acuerdo siempre esta palabra, parece una cucha de perro tu cama. ¿Cuánto hace que no la hace? 7 y 8 días que no hace la cama. Y la verdad es que la cucha del perro siempre están los trapitos ahí. Y entonces es como que Dios empezó a darle ahí una, como se dice en México, una cantaleta. Y empezó a decirle a Judá, al pueblo, ¿se sabe una cosa? Me cansaste, me hartaste. Te fuiste a adorar a otros dioses, hiciste lo que quisiste. No honraste mi palabra, no escuchaste mi voz. Yo envié profeta, estaba Jeremías ahí que predicaba y anunciaba lo que iba a venir. Lo metieron preso, lo metieron en un pozo, lo mandaron a un calabozo, le hicieron comer pan de dolores, dice la palabra de Dios, pan de angustia. Menospreciaron la palabra, menospreciaron al profeta, a los profetas. Pero en un momento de ese amor paternal que Dios tiene, empieza y están estos dos versículos en ese capítulo. Increíble. Están estos dos versículos donde Él muestra el amor de Dios y le dice, escúchame una cosa, yo te voy a decir algo. Yo sé que ustedes son rebeldes, ustedes se equivocan, ustedes meten la pata siempre, pero hay algo que yo quiero decirte, Jeremías. Y empieza a decirle estos dos versículos, 19 y 20. Y empieza a decirle lo que acabamos de leer. Y ahí es donde Dios me llevó cuando yo le pregunté qué tan difícil es muchas veces tener fe para algunas cosas y que son por ahí de repente
difíciles de alcanzar y de lograr, pero en algunas pequeñeces nuestras. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo soy una persona muy ansiosa y a veces se me escapa la ansiedad y se me sale para afuera y me cuesta dominar, me cuesta eso, me cuesta mucho el impulso. No sé si hay alguien aquí, yo sé que aquí están todos santificados, 3 veces santos, son querubines, serafines y adoran al Padre allá en la presencia, pero yo soy humano y a mí me pasa todo eso. Y a mí me cuesta mucho. Yo el otro día hablaba en una charla familiar así, y a mí me cuesta mucho el impulso, me cuesta mucho contener la reacción, me cuesta mucho no contestar. Y a veces vos te enfrentás a pruebas y a luchas, y cada uno, el enemigo sabe dónde venir a tentar en el área de cada uno, ¿no? Y yo veo otras personas que son tan mansas, por ejemplo, que tienen esa capacidad de no calentar por nada. ¿Entiende? ¿Me entiende usted? Y usted los ve y dice, y a mí se me infla acá algo, y digo, la otra persona tiene esa fe, esa mansedumbre, y uno lucha con eso, y por otra, la otra persona te ve a vos y dice, pero es así, es el Espíritu Santo, es descansar en Dios, ya lo sé. Pero para otras cosas tengo una fe increíble. Yo me voy a predicar a donde me mande. Yo no sé, no tengo miedo para muchas cosas, pero somos tan débiles en otras áreas. Y Dios me habló de esa fe que conmueve. Por eso es como que me dio paz. Yo no sé, porque lo que tratamos de hacer como iglesia, al menos yo como hijo de Dios, ¿no? Saquemos los títulos. Como hijo de Dios, lo que tratamos de hacer siempre es agradar al Padre. En todas las áreas, en cada decisión, en cada cosa. Justamente el área difícil tuya, la mía, yo no sé, la mía es esa que a veces vos ves a alguien que te está hablando y que te está engañando y te está mintiendo en la cara, y yo tengo que estar con esa cara así. Y por dentro hay un montón de cosas, de reacciones que yo quisiera tener. Y que por agradar al Padre yo no puedo, y me duele el estómago mucho, me agarra como acá, a mí todo me afecta acá. Yo quisiera tener esa fe de no tener eso ya, porque uno va avanzando en años y en el Evangelio y en el servicio, pero cada uno con su propio aguijón, amén. Como dice la palabra, tenemos un aguijón. ¿Para qué? No nos gloriemos, para que la gloria sea para Él. ¿Por qué cambiaste ese impulso, esos caracteres? Porque ya no te peleas más, porque ya no vas más a las manos, a la violencia, porque hay algo en mí que hizo que yo ya eso no lo haga más, y que luche todos los días, y que por el amor y la gracia del Padre yo pueda cambiar y el otro lo pueda ver. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo decía, ese aguijón, Dios le dijo, déjalo ahí ese aguijón, porque está para refrenarte, está para calmar tus ansias, está para calmar las aguas tempestuosas que brotan de adentro tuyo. Y cuando yo pongo ese aguijón y tú quieres vencer ese aguijón, bástate mi gracia. Bendito sea Dios. Bástate mi gracia. Es la fe que conmueve, diga, la fe que conmueve. Es una fe que es un nivel de fe que hace que el favor de Dios se desate en el momento que se tiene que desatar sobre tu vida. Es la fe que mueve la mano de Dios en el momento que Dios tiene que mover su mano para bendecirte y para beneficiarte. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe que conmueve, que como que ablanda el corazón del Padre en un momento de ira, de bronca, de como le estaba hablando allí. Le dice, tan incrédulos sos. Y cuando uno viene con esa fe, el corazón del Padre se conmueve y empieza a decir lo que dice aquí en 18 y 19 de Jeremías: si te volvieras a mí, todo lo que te estoy diciendo ahora ya no corre.
Dios le estaba diciendo a Judá, le estaba diciendo, te voy a entregar a las manos de tus peores enemigos. Ya no podrás adorarme, ya podrás solamente ir a adorar a esos dioses falsos que te adoraste. Podrás ir a fornicar con esos dioses que son dioses falsos, a entregarte al pecado como te entregaste. Nadie te va a poder librar porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y le estaba dando, pero en un momento le dice, pero si te volvieres a mí, yo haré que me sirva de nuevo. Wow, me rompe todo. Yo no sé usted. Es esa fe que nos lleva a saber que somos débiles en algunas áreas. Pero cuando nosotros desarrollamos eso, supera todo. Y Dios me dio 3 cosas, escuche, 3 ejemplos de 3 personas que tenían fe para muchas cosas, pero no pudieron desarrollar esa fe, diga conmigo, para arrepentimiento. ¿Sabe que el arrepentimiento es lo que rompe el corazón de Dios? Lo que lo conmueve. Yo creo que cuando hay un alma, un corazón sincero, genuino, arrepentido delante de la presencia de Dios, yo creo que hay una lágrima que viene del cielo y cae a tierra. Porque hay hijos e hijas que todavía le importa lo que Dios piense, que todavía le importa lo que Dios opina de nuestra vida. Y uno de esos ejemplos es Saúl. Cuando vemos la vida de Saúl, fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Fue ungido con el profeta, fue honrado, dice la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice, va a venir un varón de la tribu de Benjamín, el más pequeño de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu que tenía menor jerarquía, no me sale la palabra, era la tribu que tenía menor reputación. Y se va a venir el menor de los benjaminitas, y cuando tú lo veas, este varón es el que yo escogí para que tú le des el rey que el pueblo está pidiendo, y lo vas a honrar. Dice que cuando Samuel lo vio, Saúl le dijo, tú eres el que Dios ha escogido, ven a mi casa, come conmigo. Le preparó la mejor parte del cordero, la mejor carne, lo honró. Saúl feliz, contento, no entendía nada cómo podía haber sido elegido. Yo me imagino el corazón de Saúl en ese momento. Habiendo sido elegido rey, tantos hombres, tantos varones. En ese entonces había un capitán del ejército de Israel llamado Abner, que era valeroso, dice la palabra, y que muchos ancianos querían que él sea rey, pero Dios había escogido otra persona que nadie conocía, con una reputación baja, pero le dio la honra. Y dice que Samuel lo honró. Yo me imagino a Saúl recibiendo esa honra, feliz, contento, su vida había cambiado para siempre. Y dice, después que lo honró, le dijo, ahora vete a Gibeá, de donde tú vienes, y vete. Y dice, y van a venir profetas cuando entres en la ciudad. Los filisteos tenían tomado todo Israel en ese entonces. Le cuento el contexto de cómo Saúl es bendecido, y él empieza a recibir la bendición de Dios. Tenía fe para recibir el llamado, tenía fe para recibir la honra, tenía fe para creerle al profeta que Dios le había llamado y le había dicho, tú eres el escogido, tú eres la escogida. Yo no sé, aquí Dios le está hablando a alguien esta mañana. Hay gente que tiene fe para aceptar la palabra profética. Personas que tenemos el corazón abierto para recibir una administración de un siervo, una sierva. Cuando viene a hablarnos algo de parte de Dios, la recibimos, nos quebrantamos. Esta era la fe que tenía Saúl en ese momento. Y le dijo, vete a Gibeá, y él obedeció y se fue. Y cuando vas a ese camino va a venir 2 jóvenes que te van a decir que las asnas de tu padre aparecieron. Y así fue. Dice que esos 2 jóvenes se le aparecieron. Wow, y él se sorprendía, decía, esto viene de parte de Dios. Y seguía, y más adelante se van a venir 3 varones. Uno con un cabrito, otro con aceite y otro con pan, y el tercero te va a dar 2 panes y tú los vas a recibir. Y así aconteció. Y dice que Saúl pasó esto y vio que la palabra del profeta se cumplía, y él se entusiasmaba. Dice, cuando entres a la ciudad y veas donde tú vas, dice, hay filisteos en ese lugar y no te van a querer dejar pasar, pero van a venir un grupo de profetas y tú te vas a poner a profetizar con ellos. Y esto dice la palabra de Dios, que profetizó Saúl con ellos. Por eso muchos confunden y dicen, Dios le dio el ministerio de profeta a Saúl. No.
Dios permitió que profetizara con un consejo de profetas para poder atravesar y entrar a la ciudad, para que su palabra se cumpliera. Yo veo a Saúl hasta ahí obediente, sumiso, con una fe activa para hacer lo que Dios le había dicho que haga. Pero en un momento del ministerio de Saúl, del reinado de Saúl, él empezó a equivocarse, empezó a cometer errores, empezó a desoír la palabra de Dios. Ya no escuchaba tanto la voz del profeta como cuando lo ungió, cuando lo llamó, cuando fue honrado, cuando le dijo: ve y hacer porque te voy a nombrar rey. Hasta ahí la fe le daba. Pero cuando empezó a dejar que el orgullo maneje su corazón, cuando el ego, porque mire mi hermano, si hay algo que nos cuesta vencer es el ego. Es una batalla de ego adentro de nuestro corazón, de vencer ese ego para dejar que Dios gobierne mi vida. Pero él tenía esa lucha en ese momento y dejó que eso, en vez de disminuya, crezca. Su ego se hizo tan grande que no le permitió desarrollar esa fe para arrepentimiento. Cuando él empezó a cometer errores, él siguió caminando en el error. Hasta el punto que sabemos hasta dónde llegó. Llegó hasta consultar una divina allí en Endor, para saber si de verdad Dios le había quitado el reino. Samuel le dijo: mira, tu reino ya te fue quitado porque no escuchaste la voz de Dios. Yo te dije que esperes aquí, que no des sacrificio a Dios hasta que yo llegara, mas tú te adelantaste y no escuchaste la voz de Dios. Tu reino te fue quitado. Había crecido tanto el ego de Saúl que ya no escuchaba la voz de Dios. Tuvo fe para ser un rey exitoso porque dice que ganaba batallas. Mientras gobernó Israel, se hizo un país poderoso, pero no pudo desarrollar esa fe para arrepentimiento. Que Dios nos libre de eso. ¿Cuántos dicen amén? Sansón fue otro varón que Dios escogió como juez de Israel, que Dios le contestó la oración que su madre había hecho, y cuando nació lo consagró a Dios y dijo: voto nazareo voy a hacer. Que es nazareo, que nunca iba a beber bebidas con alcohol y que su pelo iba a crecer y no se lo iba a cortar. Dios le dio un don a ese varón. Pero ¿qué pasó? Tuvo esa fe para aceptar el ministerio, para ser nombrado juez de Israel. Dice que él fue juez durante años. Pero en un momento vino esa lucha interna que usted y yo debemos tener. Yo no sé, pero tenemos. Y Saúl fue vencido de su debilidad. Tuvo la fe para ejercer el talento, el ministerio, el don. Él tenía la fuerza de muchos hombres. Dice que con una quijada de asno mató 1000 hombres. Era un guerrero valeroso. Él no tenía miedo a nada. Él enfrentaba a cualquier ejército enemigo. Él peleaba con quien tenía que pelear. No le tenía miedo a la muerte. No tenía miedo a ser vencido, derrotado, porque sabía que Jehová estaba con él y que Jehová peleaba por él. Había desarrollado una fe poderosa para ser guerrero, para ser juez de Israel. Pero he aquí que el enemigo envió una mensajera para corromper el corazón de Sansón. Y dice la palabra de Dios que esta mensajera vino a cautivar y a engañar con lisonjas, con palabras dulces, y lo enamoró. Y que ya toda esa fe que él tenía empezó a menguar. Y que toda esa capacidad que él tenía para honrar a Dios y saber que peleaba en nombre de Jehová de los ejércitos empezó a quedar atrás. Y dice que Sansón se quedaba dormido en el regazo de Dalila. Y dice la Biblia también allí en Jueces 14 que Sansón hacía festines y que ya no le importaba tanto la palabra de Dios. Había desarrollado una fe para ser un estratega militar, para conquistar, para manifestar el don y el talento que Dios le había dado. Yo no sé, pero aquí hay gente que Dios le ha dado talentos y dones.
gente que adora hermosamente, gente que canta, que predica, gente que evangeliza, que siempre tiene palabra, pero que Dios nos guarde de solamente ejercer esos talentos y no ejercer la fe para el arrepentimiento, que es lo que conmueve el corazón del Padre. Sansón estaba allí hasta el momento que cayó en la trampa de perder la fe completamente. Y dice que esta mujer lo engañó de una manera que fue entregado a los filisteos. Le quitaron los ojos. Bueno, conocen la historia. Fue un hombre que no desarrolló. ¿Sabe? El arrepentimiento es un fruto de la fe. ¿Cuántos lo saben? Y la fe es un fruto del Espíritu. Y hay que tener fe para arrepentirse. Hay que tener fe para reconocer. Hay que tener fe para hacer lo que hay que hacer aunque nos duela. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para dejar lo que hay que dejar aunque nos cueste dolor, sangre, no sé. Pero que Dios nos ayude esta mañana a desarrollar ese nivel de fe que no es cualquier fe. Por eso yo le dije al principio, yo quiero llevar a la iglesia en esta mañana a desarrollar un nivel de fe diferente. No esa fe que tuvo Saúl ni la fe que tuvo Sansón. Otro ejemplo es Salomón, que heredó el reinado de su padre David. ¡Wow! ¡Qué diferencia entre los dos! Salomón también recibió el reinado. Creyó a la palabra de Dios que había heredado él, lo que su padre le había dejado. Está bárbaro. Yo me imagino la felicidad de Salomón cuando había otros hermanos de Salomón que querían el reinado y se peleaban entre ellos y manipulaban con la madre de Salomón. Los hermanos le decían, pero a mí me corresponde porque papá dijo que esto era mío. No, 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 esto es de Salomón, el reinado es de él. Yo me imagino la felicidad de Salomón al recibir el respaldo de Dios en eso. ¿Cuánta fe habrá entrado en el corazón de Salomón en ese momento, sabiendo que Dios lo respaldaba y que no permitía que nada ni nadie le quite lo que Dios le había dado? ¡Wow! ¿Qué nivel de fe podemos desarrollar nosotros al ver tamaña acción de Dios a nuestro favor? Cuando nosotros muchas veces vemos un testimonio de dónde Dios nos ha sacado y recordamos la batalla ganada, wow, nuestra fe se aumenta. Yo no sé si a usted le pasa, pero decimos, no, si Dios me sacó de esta, también me va a sacar de esto. Y así la fe de Salomón se fue desarrollando y fue recibiendo sabiduría. El don que él le pidió a Dios, Dios se lo dio. Derramó sabiduría como ningún hombre sobre la tierra. Prosperó. Dice que reyes de otros lugares venían y le honraban. Fue el hombre más sabio de la tierra, más prosperado. Pero ¿qué pasó? No desarrolló la fe de la cual Dios me habló en este tiempo, porque empezó a hacer cosas que no debía hacer. Se empezó a casar con mujeres extranjeras que Dios le había dicho que no haga. Dios le dijo, no te mezcles con esas personas, porque esas personas van a corromper tu corazón. Y él no escuchó la voz de Dios y empezó a hacerlo 1 y 2 y 3 hasta 1000. ¡Wow! Yo pienso que si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar esa fe, de ponernos a cuenta con Dios cuando hay que hacerlo, conmoveremos el corazón del Padre seguramente, y la mano de Dios se volverá a nuestro favor. Aun cuando nosotros cometemos errores, Dios sabe que dependemos absolutamente de Él. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana con sus palmas. Cuando yo me vuelvo a Él, Dios tiene promesa. Cuando yo me vuelvo a Él, Dios tiene para mí una bendición especial. Esos 3 ejemplos, hay muchos más, pero son 3 ejemplos muy notorios de personas con mucha notoriedad en la Biblia, porque Sansón está en el libro de Hebreos como un hombre de fe. Está nombrado allí.
Pero esa fe que nosotros necesitamos en este tiempo es la que conquista todo, el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar el corazón del Padre? Pero hubo un hombre impresionante que está allí en el Salmo 51, el que escribió el Salmo 51, que cuando cometió el peor pecado de su vida, el peor error de su vida, conquistar una mujer que no era la de él, cometer un asesinato, cometer un adulterio, tuvo un corazón que a Dios le agradó, tuvo un corazón que esa fe desarrolló el arrepentimiento y el ponerse a cuenta con Dios, y escribió el Salmo 51, en donde a mí me impacta cuando dice: mi pecado siempre está delante de mí. Yo sé que voy a errar, yo sé que me equivoco, pero escuche, ese arrepentimiento fue tan genuino que Dios también ayer, más adelante en el Nuevo Testamento, dice: David fue un hombre capaz de hacer lo que yo le dijera que tiene que hacer. Por eso tiene un corazón diferente, porque David supo desarrollar esa fe que le generaba el arrepentimiento genuino. Y no te estoy hablando de un arrepentimiento de lágrimas de cocodrilo. ¿Alguien me está entendiendo? Te estoy hablando de un arrepentimiento que es sincero, verdadero, genuino. No es un arrepentimiento de decir: bueno, pequé, me mando un ayunito de 4 horas y ya está, Señor, ahí te lo pagué. No, no, no. Estamos hablando de un arrepentimiento que produce un cambio de rumbo. Estamos hablando de un arrepentimiento que Dios ve que hay algo diferente en nosotros, que hay una decisión y una determinación en nuestro corazón de no volver a cometer el mismo error una y otra vez. ¿Cuántos están acá? ¿Están entendiendo eso? David había pecado y se había equivocado, pero él había desarrollado esa fe para venir delante de Dios y exponerse tal cual era. Y Dios empieza a decirle: ¿sabes una cosa, David? Yo sé que pecaste, ahora vas a tener las consecuencias, porque tu hijo no va a vivir, pero más yo pondré en ti misericordia. Dice: y la espada de Dios no se apartará de tu casa, pero yo voy a entregarte a ti y a tu hijo y a tus generaciones, por causa del arrepentimiento genuino que veo en ti, la victoria y la bendición. Bendito sea Dios. Yo quiero animar a la iglesia en esta mañana a desarrollar ese tipo de fe. Tal vez no sea una prédica súper evangelística donde todos nos paramos y aplaudimos, pero es algo profundo que Dios me dijo en estos días. Dios me dijo: tranquilo, porque hay un nivel de fe que es la que yo espero que mis hijos manifiesten en el momento justo, en el momento determinante. Es esa fe que nos lleva a nosotros a hacer que todo cambie a mi alrededor. Porque cuando te pones a cuenta con Dios, tú alineas tu corazón al corazón de Dios, a tu alrededor todo empieza a cambiar. Tú empiezas a ver cosas distintas. Las cosas se empiezan a acomodar. Donde Dios empieza a actuar y donde Dios empieza a obrar, las cosas se empiezan a... sin que nosotros muchas veces tengamos que mover un dedo. Porque Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer cuando hay corazones correctos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una fe que hace que sane todo mi interior. Estos días leí un artículo, un testimonio de una mujer que Dios la liberó de trata de blancas y de prostitución. Y una de las cosas que esta mujer decía cuando estaba hablando y relatando el testimonio, decía que la prostitución y la trata de blancas te deja podrida por dentro. Y le daba la gloria a Dios porque lo que está podrido, Dios hace que esté bien. Y lo que está roto, Dios hace que se arregle. Y lo que está arruinado, Dios lo reconstruye. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es una fe que sana todo nuestro interior.
Cuando nosotros venimos a Él con arrepentimiento sincero y genuino, somos lavados, somos limpiados, y todo lo que hay en nosotros que generaba tristeza, fracaso, angustia, dolor, empieza a borrarse. Todo lo que generaba preocupación en tu mente, en tu corazón, cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento sincero y genuino, empieza a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es algo distinto, algo diferente. Escuchen. Es esa fe que produce el arrepentimiento, que mi mente es liberada. Hay gente que vive por años con ataduras mentales, con fortalezas mentales. La Biblia habla fortalezas, pensamientos negativos que están ahí por años, que jamás lo pudimos erradicar porque nos pasó algo que nos traumó y nos quedamos allí agarrados de eso y vivimos en ese momento de trauma en la actualidad todos los días. Eso se llama fortaleza. Pero cuando nosotros venimos en arrepentimiento sincero delante de Dios, eso es liberado y tú tienes una mente nueva. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y así se produce la intervención de Dios. Después que nosotros empezamos a ver todo esto, cuando Dios ve los corazones dispuestos a volverse, viene Él con su amor y misericordia y empieza a decir: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Te pondré como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, no te podrán vencer, porque yo seré quien pelea. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Bendito sea. Yo quiero llegar ahí. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Yo quiero tener ese nivel de fe. Por eso Dios me dijo: tranquilo, mientras tengas la fe que conmueva mi corazón, el resto se puede arreglar. Y saben, termino con esto. Quiero desglosar esa palabra, esos dos versículos, en donde dice: si te convirtieres, si te volvieres a mí. Cuando Dios dice si te volvieras a mí, es porque yo estaba yendo para otro lado, me imagino, ¿no? Porque si no, Dios no me diría eso. ¿Por qué Dios dice si te volvieres a mí? Porque yo había tomado un rumbo que no era el que tenía que tomar. Yo no sé si alguien está aquí esta mañana. En este Día del Padre que se celebra aquí en muchos países, nuestro Padre nos está hablando con su palabra, con su revelación, y nos está diciendo: ojo con tomar el rumbo equivocado, ojo con caminar hacia otro lugar. Si tú te volvieres a mí, dice, si tú cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad, de decisión, de dirección, yo puedo hacer que muchas cosas cambien. Porque la justicia de Dios opera conforme al corazón de los hombres. Pero cuidado, porque aquí Dios también apela a la misericordia y le está diciendo a su pueblo: si ustedes dejan de ir para esos lugares que van y vuelven a mí, yo tengo cosas para ofrecerles, promesas para darles. Y aquí Dios está diciendo: yo quiero que cambien de rumbo, quiero que cambien de dirección. Yo quiero que ya todas esas cosas que ustedes hacían, pensaban o decían antes, ya no las tengan en cuenta, mas ahora valoren lo que yo les hablo, los preceptos, mi palabra. Bendito sea Dios. Y le dice: entonces yo te restauraré. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios me dice a mí que lo que estaba derrumbado, destruido, Él lo va a recomponer. Yo no sé, pero si alguien recibe esta palabra esta mañana, Dios está diciendo: si tú, hay corazones aquí que practican este arrepentimiento. Hay corazones que hoy vuelven al Padre con un arrepentimiento sincero y genuino, a ponerse a cuenta con Dios. Mira, Señor, he tenido la lengua larga, he hablado de uno, de otro, he criticado, he murmurado, he levantado juicio contra mis hermanos, contra pastores, contra líderes. Todo eso es basura. Yo quiero alinearme a tu palabra, y a partir de ahora yo no quiero ser lo que era el hombre viejo, la mujer vieja. Yo quiero ser el hombre nuevo, conforme a la plenitud y a la estatura de Jesucristo de Nazaret, porque yo quiero agradarte a ti. Bendito sea Dios. Y Dios le dice: entonces todo lo que se arruinó, todo lo que tu corazón estaba lleno de amargura, de odio, de cosas amargas, yo lo voy
se irá siempre a lo amargo, a lo triste, a la frustración. Tu corazón irá a adorarme a mí con gozo y con alegría. Bendito Dios. Y dice, yo te restauraré, dice, lo que estaba en ruina yo lo voy a hacer otra vez. Va a sanar heridas, te va a limpiar, va a ordenar los pensamientos. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ahora dice, delante de mí estarás. Yo no sé, pero cuando acontece esto, ¿sabe una cosa? Dios nos vuelve a posicionar. Yo me imagino Saúl, si hubiese tenido ese segundo de esa fe de arrepentimiento, Dios no le hubiera quitado el reinado. Dios no hubiera hecho lo que hizo con David. ¿Sabe que muchas veces nosotros necesitamos ese clic en la mente? En medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de una decisión errónea que vamos a tomar, que vamos a ofender a Dios, necesitamos esa fe para que nosotros podamos decir, Padre, yo no te quiero ofender, yo quiero anulo esto, cancelo esta decisión ahora y me humillo delante de tu presencia. Y entonces la mano de Dios se vuelve hacia mí y su favor vuelve a obrar a mí, sobre mí. ¿Cuántos entienden eso? Y Dios me vuelve a posicionar. Delante de mí estarás. ¿Por qué? Porque ya no estaba delante de Dios. Una de mis oraciones cuando voy a orar es decir, Señor, no me quites delante de tu presencia. Pues yo sé que fallo, sé que me equivoco, sé que tengo muchos errores, pero no me quites de delante de tu presencia, Señor, a causa de mis faltas. Y cuando venimos con ese corazón delante del Padre, Él dice, yo tranquilo te vuelvo a posicionar. Gloria a Dios. Yo te traigo a mi presencia otra vez. Y ahora caminas bajo la sombra del Omnipotente una vez más. Una de las oraciones que me gusta hacer, Señor, escóndeme bajo tus alas. ¿Viste cuando estás ya turbado, cuando ya no sabes más qué hacer o qué situación te agobia, te supera? Señor, escóndeme bajo tus alas, porque sé que ahí hay seguridad. Entonces Dios te vuelve a posicionar. Dios te libra de los peligros, de los ataques del enemigo. Cuando dice, delante de mí estarás, salgo del lugar de estancamiento y vuelvo otra vez a acelerar el propósito de Dios en mi vida. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gente que estaba estancada, que no crecía, que no daba fruto, cuando venimos delante de Él, Dios dice, delante de mí estarás. ¿Qué pasa cuando yo estoy delante de Dios y Él pelea por mí? Yo voy a ir a lugares donde no había ido, va a abrir caminos donde no había, voy a tener victoria que antes era derrota, voy a poder ver gloria cuando antes veía amargura, voy a poder ver bien y bendición cuando antes solo era dolor y amargura y angustia. Dios dice, voy a volver a posicionarte en el lugar que tenías que estar. Alguien tiene que recibir esa palabra. Cuando yo me pongo a cuenta con Él, dice, delante de mí estará. ¿O qué crees que ese talento y ese don que Dios te dio no lo va a usar? Hoy le digo a alguien, Dios se vuelve a posicionar en el lugar que tienes que estar. Estabas en lugares equivocados, estabas con gente equivocada, pero Dios vuelve a levantarte. Y si tú te vuelves a Él, dice, delante de mí estarás. Bendito sea Dios. El enemigo lo que quiere es desenfocarnos, mi amado, mi amada. El diablo quiere romper nuestra comunión con el Padre. Trata por todos los medios de que usted y yo no podamos estar delante de la presencia a causa de nuestro pecado, de nuestra falta. Esto le pasó a 2 o 3 varones. Dios nos libre de eso y nos lleve a un nivel de fe que podamos desarrollar. Que también sabemos que vamos a fallar y que nos vamos a equivocar, pero en el momento justo tendremos la fe para decir, no, Señor, esto no. Yo vengo delante de ti, límpiame, purifícame, santifícame. Haz tu obra en mí. Y dice, si entresacare lo precioso del oír. Me conmueve esta palabra. Porque cuando Dios se dirige a eso, en ese término, dice, ¿qué quiere decir? Que en nuestro corazón hay cosas preciosas, pero hay cosas viles. Hay cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios. No sé si me entiende. Que crecieron las cosas de Dios, pero también crecieron cosas que no eran de Dios. Y ahora hay un trabajo que hacer.
Yo me imagino una mano de un ángel en mi corazón metiendo y sacando la amargura, sacando el rencor, sacando el odio, sacando la frustración, sacando todo aquello que no es, que sale. Lo vil sale y lo precioso va a relucir. ¿Cuánto están entendiendo eso? Si entre sacar lo vil, el pecado, la mugre, la suciedad, los vicios, la esclavitud, todo eso lo sacamos, va a aflorar lo que es de Dios. Y entonces, si entre sacare lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir? Que quede lo precioso y que lo vil se vaya. La bondad, el amor, la misericordia, la fe. ¡Ay, Dios mío! Es el nivel de fe que nos lleva al cumplimiento de esta palabra. Es sacar esa cizaña que crece como el trigo, que son iguales. ¿Cuántos están entendiendo eso? Que se destaque lo de Dios en nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Que podemos tener errores, faltas, mi hermano, pero ¿qué somos? Por eso Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra. Que se destaque que son distintos. Y esto duele muchas veces, porque va a haber gente que se te va a burlar. El mundo se nos va a burlar porque el mundo es hostil. Porque el mundo está contra nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? El mundo nos aborrece. Porque nosotros no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos odia. Cuando nosotros tomamos una decisión de separarnos para Dios, vienen las burlas, vienen las críticas, viene todo eso. Y algunos desarrollan la fe para bancarse eso. Y te tiene que bancar las burlas. Y tiene que bancarte en tu reacción a las burlas. Bendito sea el Señor. Esto es muy fuerte, pastor. Esto es difícil. Yo lo sé. Lo reconozco. Pero sabe una cosa, a mí Dios me dice que Él me va a posicionar delante de su presencia. Y yo tengo que soportar burlas, tengo que aguantar mis reacciones para que yo pueda caminar delante de su presencia. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, porque yo creo a la palabra. Yo no sé usted, pero yo le creo a la palabra. ¿Sabe qué lindo es disfrutar? Cuando tú estás a cuenta con Dios y de repente tú ves los enemigos que vienen como ejército contra ti y que tú te plantas y dices, Señor, yo soy tu hijo. Yo sé, Señor, que yo me he equivocado, pero yo nunca, Señor, volveré a ser lo que yo fui. Yo comí tu rollo y sentí gozo cuando comí tu rollo, decía Jeremías ahí. Yo comí tu palabra y tu palabra me fue por gozo, dice. Tu palabra me fue por alegría. En medio de mi angustia yo leí tu palabra y leí tu promesa. Y yo creía tu palabra y creí tu promesa. Muchos se volvieron contra mí, mas yo nunca he negado tu nombre. Yo no sé, pero cuando usted se para y viene el ejército contrario, usted está orando con Dios, está diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y usted ve que la mano de Dios obra y opera contra el enemigo y esos enemigos caen por tierra y de repente usted se encuentra libre con el paso libre. Yo, wow, eso es un gozo tremendo. Y usted dice, ahora yo puedo avanzar porque Jehová pelea por mí. Es un nivel de fe diferente. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es una fe que conmueve el corazón de Dios. Por eso Dios me dijo, bendita ducha en ese momento en donde el Señor me dijo, tranquilo, porque hay una fe. Mientras tengas esa fe, tranquilo. Gloria a Jesús. Dice, termino, serás como mi boca. ¿Cómo será la boca de Dios, no? ¿Cómo te imaginas? Con una voz de trueno impresionante. Yo me la imagino rugiendo como el león de la tribu de Judá. Cuando ruge, los demonios tienen que irse. Cuando viene una palabra de parte de la boca de Dios, los demonios tienen que huir. Cuando dicen amén. Me imagino una boca poderosa, una boca con autoridad, una boca que establece y declara victoria, y no solo eso, sino que la cumple. Todo eso
será mi boca si yo me vuelvo a Él. Y dice, te pondré como muro fortificado de bronce. ¿Sabe lo que significa el bronce? Es uno de los metales más resistentes, que no lo pueden quebrar. Dice, yo te levantaré de esta manera. Vendrán enemigos, vendrán pecados de tu pasado, vendrán cosas que te vencieron, que te arruinaron, que te tuvieron esclavo. Va a venir otra vez el diablo con la misma cantinela de siempre, a llevarte al lugar donde te querían, donde estabas preso, donde estabas allí en el error. Pero sabe una cosa, ahora yo te puse como un muro fortificado de bronce, porque he visto tu corazón arrepentido, porque he visto tu corazón humillado delante de mi presencia. Y esos enemigos que tenías del pasado, los enemigos del presente y los enemigos que vendrán, no podrán contra ti. Aunque vengan como ejército contra ti, tendrán que huir de ti. Bendito sea Dios. Yo quiero esa fe. ¿Cuántos anhelan esa fe? Dale un aplauso al Señor en esta hora. Yo anhelo ese nivel de fe, mi hermano. La fe que nos lleva al arrepentimiento genuino y sincero. Aleluya.